amor de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de vosotros, amados hermanos, hermanas del Perú y del mundo. Amén. Bien, hermanos, estamos desarrollando este tema de enterrado para afuera. Es un tema que concierne la segunda venida de Cristo. Continuación de eso, que hemos dado los temas anteriores, aclaraciones, pero este tema es del programa Trabajemos con Amor, el enterrado para afuera. Entonces, como decía nuestro hermano José Palomino, ha explicado de todo este desarrollo del Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, como decía que nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo anunciaba, ¿no?, a sus discípulos que no digan a nadie, cuando vieron la visión en Monte de las Olivas, en los últimos momentos que estaba en la tierra, enseñó lo que ha de suceder en los últimos tiempos. Entonces, dice, del Hijo del Hombre, preguntaron los discípulos ahí, dijeron, ¿no?, ¿quién es ese Hijo del Hombre que está diciendo? Porque nosotros queremos saber, ¿no? Entonces, para a vosotros no, hasta que se levante el Hijo del Hombre, hasta ese momento ahí van a saber, ¿no? En su momento, en su tiempo, porque él no estaba autorizado a decir en ese momento, era en el último tiempo. Entonces acá nos dice el maestro, nos va a decir quién era el Hijo del Hombre que levantó el Espíritu Santo en los últimos tiempos. Esa carne que tomó el Espíritu Santo, esa carne es el Hijo del Hombre. El audio, hermano, vamos a escuchar. Hechos 26 profetiza que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Entonces quiere decir que Cristo había de padecer, y luego y ser el primero. Entonces quiere decir que primeramente él tenía que necesitar de los que están muertos, ya, de los que están muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahora, ¿quién es este que tenía que levantarse de los muertos? De los muertos. Primeramente, tiene que resucitar de los muertos. ¿Pero quién? Bien, en Hechos dice el maestro, 26 y 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahora, ¿quién es ese que tenía que levantarse de los muertos? Bien, primeramente de los muertos tenía que levantarse, resucitar de los muertos, pero ¿quién? Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahora, ¿quién es este que tenía que levantarse de los muertos? En Mateo nos va a decir, Mateo 17:9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, él mismo habló diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Así es que esa carne que tomó el Espíritu Santo, esa carne es el Hijo del Hombre, él es el Cristo, él es Jesucristo. Ya, entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en el Monte de las Olivas, vieron visión con sus discípulos. Entonces ese enseñaba lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Tenía que levantar el Hijo del Hombre, ese Hijo del Hombre que venía en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese Hijo del Hombre, ¿cómo vino a esta tierra? Mira, en la primera venida, el Espíritu Santo cría al nuestro Señor Jesucristo en vientre de María. ¿Ya? Entonces, ahí nace Jesús, ya en cuerpo, en carne, en materia. Entonces, ahora, en este tiempo, en la segunda venida, porque esa es la primera venida. Entonces, ahora en la segunda venida, la gente dice, ¿cómo Jesús va a venir en la segunda venida, como dice, en carne, ¿no? Pero del pacto confirmado de arriba que está,
no puede bajar, ahí va a quedar Jesucristo para siempre. Es un pacto confirmado que está para siempre, no puede bajar. Vamos a aclarar el pacto confirmado. ¿En qué consiste el pacto? En que el Espíritu Santo tomó la carne y se ve encarnado arriba. Ahora el Hijo de Dios es encarne en el cielo. Entonces ahí permanece el pacto para siempre y jamás. Ese espíritu que estaba en el oriente, en Jesús, ese mismo espíritu baja para criar al Hijo del Hombre. Crean el mismo predicando en Judea y ahora en el Perú. Entonces, acá crió al Hijo del Hombre, que es el Cristo, ¿no? Jesucristo. Entonces, ahí levanta, ¿para qué? Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, ¿cómo tiene que anunciar luz al pueblo y a los gentiles? Predicar ese luz, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu Santo que ha bajado, esa es luz. Y viene, ¿para qué? Para que predique al pueblo y a los gentiles. ¿Gentiles quiénes son? De esta generación, desconocidos, que no conocen las cosas de Dios, porque anteriormente en el Oriente los judíos conocían a Dios, era su pueblo de Dios. Entonces, a los gentiles, los que de este tiempo, entonces el pueblo, los que ya se convierten, son inspirados, va formando, y eso se llama pueblo. Entonces, a ese pueblo y a los desconocidos iba a predicar luz, el Espíritu Santo, o sea, de parte de Dios. Tenía que hacer conocer. Ese quiere decir, ese que ha levantado el Espíritu Santo en este último tiempo. Esa carne que se levantó en este último tiempo, ese Cristo, es el ungido, quiere ser Salvador, ¿no? Entonces, ese predicó, ¿cuánto tiempo predicó? Más o menos más de 40 años en la presencia del Señor. Lo que dice, lo que explica nuestro hermano José Palomino antes, explica la presencia del Señor. 42 años ha predicado el Espíritu que está en el Hijo del Hombre. Y hasta ahorita, y no han entendido nada nuestros hermanos en el pueblo. No han entendido nada. Entonces, ahora seguimos predicando, seguimos anunciando esa luz que nos dejó el Maestro, con esa enseñanza, con ese camino que Dios mandó, en las enseñanzas con el Hijo del Hombre. Entonces, Él predicó, pero no ha entendido. Hasta ahorita. Ahorita nosotros estamos convalidando esas enseñanzas con el testimonio del Maestro, con las enseñanzas del Maestro. Entonces, de esa forma estamos testimoniando en este momento, en este tiempo, en este pequeño programa que nos dedicamos a aclarar temas importantes que el Maestro siempre nos ha enseñado, con ese punto de vista, desde ese punto de vista de enseñanza del Maestro, porque Él fue instruido por el Espíritu Santo. En Él moraba el Espíritu Santo. En Él hablaba el Espíritu Santo. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que nosotros caminar en ese camino, en ese destino. Entonces, no podemos estar saliendo interpretando nosotros mismos, no, sino ya dejó hecho, ya dejó interpretado, ya dejó para que nosotros sigamos predicando, sigamos haciendo esta obra. Hacer entender el espíritu que estaba en Cristo del primera venida, ese mismo espíritu también en el Hijo del Hombre. Hablaba. Entonces tenemos que entender todas esas cosas, hermanos. Dice, esa carne
que tomó el Espíritu Santo, esa carne es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre de este tiempo. Él es el Cristo, Él es el Jesucristo, dice. ¿Por qué? Porque nos aclara en San Juan 8:28, creo. Sí, claro. Díjoles pues, Jesús, cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, eso hablo. Entonces, ¿el Maestro acaso ha hecho otra cosa? No, todo lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, esa es la doctrina, esa doctrina. Entonces, esa enseñanza verdadera, no lo que están interpretando los hermanos, hablando fábulas, cuentos, engañando a todo el pueblo. No, eso no es, este es el camino, esa es la enseñanza. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos en ese camino, para el arrepentimiento, lo que Dios mandó. Arrepentidos, convertidos en la presencia del Señor. 40 y tantos años estábamos con el Señor. Ahorita no está. Pero en nuestros corazones, en nosotros vive el Señor, el Espíritu. Porque nosotros somos sus seguidores, caminamos por ese camino. Enseñamos lo que nos enseñó, lo que ha instruido el Espíritu Santo. Ese es el tema, ese es el camino. Dice, mirarlos, dice, en los caminos antiguos. Entonces nosotros tenemos que pensar y reflexionar en que los caminos antiguos, ¿cuál es el camino antiguo? Moisés, que sacó al pueblo israelita, ese pueblo fue reconstruido acá en esta tierra. Entonces, ese es el camino, y con la misma enseñanza del postrer Moisés, ¿ves? Que es el maestro. Entonces, eso es lo que estamos caminando, eso es lo que estamos hablando. Bien, entonces ahora vamos a continuar, como estamos escuchando, que el Espíritu Santo que hablaba por boca de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo levanta la carne del Hijo del Hombre, para que sea de los nuevos frutos, es decir, nueva semiente del Hijo del Hombre. Respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semiente es el Hijo del Hombre. Cuando comenzó a sembrar, cuando vino a la tierra, cuando se levantó, cuánto ha sufrido el Maestro, cuántas persecuciones, cuántos lloros y cuántos llantos ha sufrido para levantar este pueblo, para predicar las enseñanzas que le instruyó el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo que estaba en el Maestro, estaba en nuestro Señor Jesucristo, ese mismo enseñó de parte de Dios, del Padre. Por eso justamente díjoles pues Jesús, dice, ¿no? Cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy. Ya ves, que Él mismo es. Ahí van a entender que yo mismo soy. El mismo Jesucristo que estaba en el oriente, que estaba en Jesús, ese mismo Espíritu estaba en el Maestro. Y hablaba por su boca, dice, ahí hablaba. Estaba en su corazón y encima hablaba. Predicaba la luz a los gentiles y al pueblo, dice. Entonces, habiendo entendido, el Hijo del Hombre es primicia de los nuevos frutos. De esta manera, la resurrección del Hijo del Hombre, el Maestro explica que vio
creyó en el Hijo de Dios y para ello había de resucitarlo en el día postrero. Entonces acá vamos a escuchar el audio 18. Tenía que resucitar de los muertos en el último tiempo. Ahora, ¿quién tenía que resucitar de los muertos en el último tiempo? Y para eso les voy a leer San Juan, allí promete el Espíritu Santo. San Juan capítulo 6, versos 39 y 40, dice, y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero, ¿no es? Ahora otro, 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Quiere decir que todo aquel que ve, entonces el que ve al Hijo y cree en el Hijo de Dios, entonces cree en el Hijo, entonces dice, tendrá vida eterna y le resucitará en el día postrero. Ahora, ese Hijo, o sea, el que ha creído en el Hijo de Dios, arriba tiene hijo, se llama Miguel Arcángel, es el Hijo de Dios en espíritu. Entonces, el que ha creído en el Hijo, ha visto al Hijo, ha creído en Él, entonces, ahora, y ese vivirá, dice, entonces en el día postrero resucitará. Bien. Ahora, ¿quién tenía que resucitar de los muertos en el último tiempo? Y para esto le voy a leer en San Juan, dice, ahí promete el Espíritu Santo. Acá, en San Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo resucité en el día postrero. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Quiere decir que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo de Dios, entonces el que cree en el Hijo tendrá vida eterna y resucitará en el día postrero. Ese Hijo, o sea, el que ha creído en el Hijo de Dios, el Hijo de Dios arriba se llama Miguel Arcángel, él es el Hijo de Dios en espíritu. El que ha creído en el Hijo, ha visto al Hijo, ha creído en Él, entonces ese vivirá. En el día postrero resucitará. Entonces, el maestro testifica que cuando vio al Hijo, él creyó. Entonces, por eso justamente en varias oportunidades testimonió el maestro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él fue levantado por eso, porque creyó en él. Esta resurrección del Hijo del Hombre como primicia de los que durmieron es Israel, quien fue enterrado para afuera. ¿Cómo es esto, no? Bueno, entonces vamos a escuchar un audio, el audio número 18. Entonces, para hacerles entender, les voy a leerles en 1 Corintios. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicias, ¿a quién se refiere primicias? Ahora queremos saber. Entonces, primicias, Jeremías 2:3 dice, santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, primicias de Dios
es Israel. Por eso dice acá, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, santidad era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran pecarán, mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Ahora, lo que dice, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Bien, entonces para hacerles entender les voy a leer, dice 1 Corintios 15:20. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primicias, ¿a quién se refiere primicia? Queremos saber. Entonces primicia en Jeremías 2:3 dice, santidad era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Ahí está. Israel es la primicia. Entonces, primicia de Dios es Israel. Por eso dice acá, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, santidad era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que devoran pecarán, mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Ahora, lo que dice, mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Entonces, la primicia del Hijo del Hombre que resucitó es sobrenombre Israel. Entonces ese Israel es el fruto de la primicia para Dios en santidad. Acá nos testifica. Su aclaración sobre Israel dice que Ezequiel es claro la señal. Y luego, y para decir, o sea que sea Israel otro, Ezequiel otro, bueno, en fin, el mismo es, bueno, Israel sea otro, no. Sobrenombre es puesto de Israel a él. ¿Ves? Que Israel es puesto de sobrenombre sobre Ezequiel, para que no se confunda. Aquel que creyó vio al Hijo de Dios, al ser resucitado, viene con la virtud del Espíritu Santo, porque en su corazón salen aguas vivas. Vamos a escuchar cómo él creyó en el Hijo de Dios, entonces de su vientre, de su corazón saldrá agua viva. Por eso, cosa increíble, no sé cómo puedo hacerles entender. El que habla, gracias, mis ojos palpó al Hijo de Dios que está en el cielo. Y después, y creí en Él, y luego, gracias por haber creído en Él, tendré vida eterna. Ahora, como he creído, y de mi corazón saldrá agua viva, río de agua viva, y a esa agua viva, ¿quién es? Jehová. Entonces el Espíritu de Jehová está en mi corazón. En San Juan 7:38, el que cree en mí, bien claro dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrá de su vientre. Él ha visto al Hijo de Dios y él ha creído en el Hijo de Dios y luego, ¿y cómo él creyó? En el Hijo de Dios, entonces de su vientre, de su corazón saldrá agua viva. De su vientre, de su corazón quiere decir. Entonces, cuando ve el maestro al Hijo de Dios, cuando fue en el tercer cielo, vio, entonces ahí creyó. Entonces, cuando creyó, ahí él fue ya para resucitarlo en el postrer tiempo. Para eso justamente lo que resucitado el espíritu fue resucitado, ¿no? Entonces en él estaba el espíritu que estaba en el oriente. Bien, esta promesa del Hijo de Dios que levanta al Hijo del Hombre es lo que el maestro explica, a quien Dios lo hace entender al maestro Ezequiel, que es el enterrado para afuera, que fue reservado para guardar el camino del hombre. Bien, hermanos, este pequeño tema hemos tratado de hacer, pero
vamos a seguir haciendo más temas, más explicado, bonito los temas, ¿ya? La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de vosotros, amados hermanos, hermanas. Amén. Amén.